Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa nuevo de El vagabundo millonario Genius. Hoy vamos a hablar de la gran Agatha Christie. Tuvo muchos amores, maridos, libros, culturas antiguas, arquitectura, le gustaba la música, paisajes, tenis, el bridge, crucigramas, decoración de interiores, animales de compañía. Era la amiga ideal para cualquier persona. Ganó más que nadie con más de 78 novelas policíacas, 150 relatos cortos, 6 novelas. Escribió un montón, la verdad. 4 libros de no ficción, 19 obras de teatro y más de millones de novelas en 104 idiomas. No se sabe cuánto ganó y cuánto los herederos ganaron. Le proporcionó su escritura una forma efectiva de autoterapia. Era tan necesario para su bienestar como el comer y el dormir. Desde pequeña hizo esconder su mundo interior, solo se comunicaba con su público a través de sus novelas como autora culta. Tímida, lenta e incapaz de expresar sus sentimientos, el primer día donde se refugia es en la música, pero como pianista fue un fracaso. Escribir fue su arte de soledad y silencio. Fuerte, atractivo sexual, muchacha alta, delgada, rubia, nunca le faltó un compañero. Se sentía muy atraído y atraía mucho. Muy atraída y atraía mucho. Con 40 años divorciada no le faltaban los hombres. Su carrera la empezó pasado los 60 años. La incomodidad de su aspecto la hizo silenciosa y apartada. En una fiesta organizada para ella, el portero no la dejó entrar y se dio la vuelta. No se consideraba una estrella, más bien una muñeca sin alegría, miedo y recelo a la prensa. Repugnancia escribe. Empezó escribiendo bajo el seudónimo de Mary Westmacott entre 1928 y 1944. Terapia que funcionó. Y en el segundo libro nos habla de su desaparición en 1926. Fue un producto de una época y el lugar determinado y una pensadora revolucionaria. Amaba las casas que la gente. Comienza viviendo en Anfield, una casa de campo de estilo italiana, donde nació, en Devon. Agatha, la tercera hija de los Miles, se enamoró de la casa. Su padre la compró, pero él prefería vivir en Nueva York o Manchester. Cuando se fue él, ella cayó en una depresión. Pero compró Greenway, que visitó de niña con su madre, la que decía que era perfecta para ella. Al decorar Greenway, le dedicó gran parte de los derechos de autor como tiempo y energía. Estaba creando para ella un entorno de libertad y creatividad. Ella no tenía una habitación, escribía por todas partes. Estaba acostumbrada a tener casas enteras para ellas. La bautizaron Agatha Mary Clarissa, pero cambió su nombre por el del primer matrimonio. Popularizó el nombre del que hoy el hombre del que le creó más desgracia. Su abuela y su tía crearon su mundo de ficción, Margaret y Polly. La infancia fue muy feliz y pacífica, pero como en todo en la vida, tuvo un lado oscuro. Su jardinero se ahorcó. Una de las claves del éxito de Agatha fue soñar desde pequeña con un pistolero. Sus sueños eran terribles, pero su vida tranquila. Su padre murió cuando ella tenía 11 años. Su madre, Clara, se recluyó en su habitación y ella le dijo: papá está en paz, es feliz. Tú no querrás que regrese, ¿verdad? Admirará ya a su madre toda la vida. Fred, su padre, los dejó en una ruina. Para Agatha fue las dos cosas, dolor y alegría. Sería la salvadora y heroína de su madre. Su infancia estuvo dominada por mujeres, madres, abuelas, hermanas, sirvientas. Aprendió que si vivía del dinero de un hombre, cuando se termine sería ella un fracaso. Una amiga de su madre, emprendedora y moderna, Pussy, la marcaría para sus novelas. Nadar era muy necesario para ella, como la música, las novelas y el coser. Su madre la dejó correr riesgos, que viviera lo más salvaje posible. Clara estaba convencida que sus hijas podrían hacer cualquier cosa. Esa fue la piedra de una vida triunfal, la confianza femenina que se encuentra en la base de las relaciones y la estructura de sus novelas. Rechazaba la educación formal, se refería a ella como inculta y respetó lo erudito de su marido Max.
pero le gustaban las mates, la música, la lógica, la tecnología, lo práctico. No se casaba por entonces con lo femenino. El primer campo que escogió fue la música. Aprendió en París, excelente alumna. Soñó con convertirse en música, pero su débil voz y las apariciones en público no le gustaban. Peor sería ser la mejor tocando el piano y cantando ópera. El sueño de ser célebre y compromiso y la voluntad de la música le sirvió como fundamento psicológico a la hora de escribir. Entre las mujeres de talento se da una tendencia a perder el control sobre el destino cuando se ven obligadas a las obligaciones biológicas, familiares y exigencias familiares. Al ver que le ocurrió eso a Agatha, Clara la mandó al Cairo. Se vio atrapada por bailes, fiestas, excursiones, recibió propuestas de matrimonio. Al volver, la reunían en la alta sociedad. Tenis, cricket, golf, caballos. Cosía sin descanso, componía música. Se enamoraba desde los 4 años y bastante a los 20. Más tarde no quería hacerse fotos de joven. No se casó con el primero, esperaba al hombre y cuando llegue cambiará toda su vida. El coup de force experimentado en Agatha fue una motivación muy fuerte en su obra, y una vez lo experimentó, sabía que podía cambiar de raíz el comportamiento humano. Conoció a Archie y le pasó a él también. Aunque no tenían dinero, a los 2 años se comprometieron. Mientras él estaba en la Gran Guerra, ella era enfermera, limpiaba los quirófanos de la Gran Guerra, en Torquay. Fue una enfermera excelente y crítica con la experiencia e ineficacia de muchos doctores. A su marido no le gustaba que trabajase así y empezó a trabajar a media jornada en una farmacia y empezó a escribir sobre una novela de misterio y venenos administrados. Si su madre la ponía a escribir, a ella y a su hermana la animó a ser buena. Madge también leía mucho novelas de misterio y por eso cuando Agatha empezó a escribir tenía mucho conocimiento de ello. En su primera novela tuvo un parón y su madre la llevó de vacaciones sola para que meditara, pensara y hablara sola con sus personajes. El método, contarse sus relatos en voz alta, interpretando a todos sus personajes, pero esto ya lo hacía con 4 o 5 años, imaginaria en su colegio. Odiaba compartir sus secretos y en su novela no contaba nada de ella. Copió a Poirot de Sherlock Holmes. Para sus inicios era muy importante que su asesino tuviese barba y que fuese siniestro. Poirot fue creado mayor y eso fue un error para ella, ya que en su última aventura tendría 120 años. Era la imagen opuesta a ella, nada romántico, bajito, cerebro sobresaliente, extranjero, ex policía. Es un extraño para ella y para todos. Los asesinos subestiman a Poirot. El lector es el investigador libre y sagaz al que todos quieren emular. En sus novelas las mujeres trabajan y los hombres son ociosos. Las mujeres muy capaces, inteligentes, con poder y son libres. Fue la prosperidad y no la adversidad lo que mató a su matrimonio. También ella anteponía a su marido a su hija. Al vivir con su marido en Londres echaba de menos a su Torquay. No escribió en esos 2 años, ni que ella se dedicara su marido no dejaba que se dedicara a las tareas domésticas. Le dan un nuevo trabajo en Archie, en Hawái. Y se van los dos sin el bebé, que se queda con Clara. Tuvieron 10 meses de gira mundial y 3 años fuera. Cuando llegaron, su marido no tendría trabajo de militar, pero ella sí en los negocios. Empezó a escribir un libro por año y sus derechos de autor muy bajos los invirtió en un coche para ella, y así tenía más libertad. Se fueron a vivir a Style, pero no sustituiría a su Ashfield. Él salía por Londres y ella por Torquay. Ella no le gustaba, pero a él sí. Ambos ganaban mucho dinero por separado. Agatha siempre tenía las cosas claras, de qué era triunfar y qué no. La belleza física, el valor y el entusiasmo era lo más importante para ella. Despreciaba la política, desconfiaba de los políticos, que son indiferentes según ella de lo importante de la vida, la religión y las relaciones personales. Esto es debido a una infancia protegida, sin estructuras clasistas, medias altas, que son buenas o malas, poseedoras o no de la razón y opresoras u oprimidas y estereotipadas a los judíos al principio, pero cuando cambió volvió que
porque volvió, cuando cambió, vio lo que los alemanes pensaban de los judíos. Los veía diferentes y extraños nada más, y se metía con ellos. A partir de ahí les daba una bonanza económica y riqueza.